Vamos a la situación internacional, el tema de Ucrania. Miguel, bueno, hay retrocesos de Rusia, Ucrania recupera territorios. Bueno, sí, ah, es bueno dar alguna buena noticia de vez en cuando, porque la situación mundial está tan catastrófica en muchos aspectos, tanto el tema ambiental como crisis políticas, miseria de los pueblos, que esto es importante. Ya muchos meses después del principio del año de febrero que invadió Rusia Ucrania, ahora ya hace como un mes empieza a haber retrocesos rusos y ya, en este momento perdió la ciudad de Gerson en el sur de Ucrania. Es decir, la recuperaron los ucranianos. Y queremos recordar, en este sentido, qué cosa fue la invasión, porque, claro, hay mucha información falsa de muchos tipos. En primer lugar, Rusia como Estado ya no tiene nada que ver con lo que fue la Unión Soviética. Desde los 90 hubo una restauración capitalista y ya en el siglo XXI se consolidó bajo el gobierno de Putin un régimen semidictatorial y de carácter imperialista, es decir, que aspira a expandir el capitalismo ruso como mínimo en los territorios que antes eran de la Unión Soviética. Entonces, claramente es un país imperialista y la invasión de Ucrania responde a esta expansión imperialista. Esto, por supuesto, hay polémicas, hay sectores que han apoyado la invasión con el criterio de que era contra Estados Unidos, que quería invadir Rusia. En el caso de Bolivia, por ejemplo, Evo Morales dijo que apoyaba la invasión rusa. Pero bueno, obviamente esto es una falsedad. Ucrania es un país independiente, semicolonial, con los problemas que tienen los países pobres, relativamente pobres. Y hubo una gran movilización popular para defenderse de la invasión rusa. Obviamente también el otro relato era que Occidente, Estados Unidos, era parte de la guerra. No es así. Sí dio ayuda militar a Ucrania, pero no hay tropas norteamericanas ni europeas en Ucrania. Es más, cuando empezó la guerra, más bien Estados Unidos le dijo a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que se fuera, que le daban refugio a ellos, que no había problema. Es decir, dejaban hacer a Rusia. Bueno, el hecho es que la guerra y la movilización del pueblo ucraniano fue produciendo fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, la crisis del ejército ruso, deserciones masivas. Rusia se obligaba a hacer convocatorias de reclutamiento de 300.000 personas. En Rusia hubo deserciones, gente que escapó. Mucho descontento, manifestaciones en contra de la guerra. Es decir, está claro que el pueblo ruso en gran parte no le interesa esta guerra. Al revés que el pueblo ucraniano, que se ha movilizado, se han incorporado decenas de miles de voluntarios, han formado una especie de milicias, digamos, de resistencia. Esto provocó que Rusia se fuera deteriorando en la guerra. Y hoy ha tenido que retroceder en las últimas semanas, y ahora perdió la ciudad de Gerson, al sur de una de las ciudades importantes de Ucrania, al sur de Rusia. Esto es importante. Comunidad internacional de trabajadores y trabajadores, Cuadra Internacional, estamos en contacto con sindicatos ucranianos.
sobre todo trabajadores ferroviarios y mineros, que se han movilizado, que han mandado voluntarios al frente, que se han armado para enfrentar esta invasión. Próximamente se enviará, habrá una misión de ayuda, digamos, a estos trabajadores que están en lucha. Pero bueno, obviamente la guerra no terminó, la invasión no terminó, los trabajadores ucranianos tienen otros problemas, que es el mismo gobierno de Zelensky, que ataca los derechos laborales. Es decir, esto es un capítulo abierto, pero, como digo, este avance hay que llamarlo así, hay que festejarlo como un avance del pueblo ucraniano. En las guerras, en todas las guerras, importa mucho la voluntad popular, no es lo mismo, digamos, una guerra impuesta por un país imperialista. El caso, digamos, típico fue, el caso histórico, la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos perdió una guerra contra un país pequeño, pobre, por la heroicidad y la resistencia de sus habitantes en Vietnam. Bueno, esto ocurrió también en otros lugares. Estados Unidos perdió en Afganistán, por ejemplo, perdió en Irak. Bueno, ahora Rusia está perdiendo esta guerra. Esto es positivo. Eso no quiere decir que haya abandonado la invasión ni nada por el estilo. Por eso hay que seguir la campaña internacional de apoyo al pueblo ucraniano, su resistencia, exigiendo la retirada definitiva de las tropas invasoras rusas. Esto sería, digamos, el informe de Ucrania y seguiremos informando en próximos programas. Bueno, para graficar un poco, digamos, los avances, digamos, de Ucrania en este último momento, ¿no? Para verlo brevemente. Bueno, esto es Ucrania, esta imagen que tenemos acá. Entonces, bueno, inicialmente la invasión llegó hasta cerca de Kiev, etcétera, ¿no? Pero en los últimos meses se ha recuperado esta parte de acá, ¿no? En Kharkov, ¿no? Lo que fue del último mes, que es un área grande, como se puede ver, ¿no? Es un espacio bastante amplio que fue recuperado por Ucrania. Y este es el área de Kherson, que actualmente, bueno, abandonaron las tropas rusas y Ucrania está recuperando, ¿no? Para verlo de más cerca, es todo este espacio, ¿no? Y es una de son la única ciudad importante, ¿no? Que había conquistado en la invasión Rusia y que, bueno, ahora la abandonó y es recuperada por Ucrania, ¿no? Entonces, realmente eso muestra, bueno, un avance de la resistencia y, bueno, es una victoria del pueblo ucraniano, ¿no? Y recalcar eso, ¿no? Que, como bien dices, Miguel, el problema es de que en los medios de comunicación aparece como si Rusia, pero como si Estados Unidos, Europa estuvieran totalmente jugados a que gane Ucrania, ¿no? Pero en los hechos no es así, ¿no? E incluso, bueno, antes de que empiece la contraofensiva ucraniana que les permitió recuperar estos espacios que estamos viendo, no sé, incluso ya había voces de distintas personalidades de Europa, como que ya de dejar de apoyar, de que no se está logrando nada, etcétera, cuando su apoyo igual sigue siendo bastante modesto, ¿no? No se están jugando una verdadera victoria, ¿no? De Ucrania, sino básicamente bueno, jugar con Ucrania para debilitar un poco a Rusia, ¿no? Entonces, en ese marco realmente es la poderosa resistencia del pueblo ucraniano lo que ha cambiado un poco la situación de la guerra, ¿no? Y permitir que haya ese tipo de retrocesos, porque estamos hablando de un país, bueno, semicolonial, relativamente pequeño, con problemas económicos, con un país, entre comillas, podríamos decir normal, ¿no? Un país, claro, más grande que Bolivia, pero tampoco tan lejos, digamos, de nuestra realidad, ¿no? Claro, con un poco más grande y con un poco más de riqueza, ¿no? Pero que se está enfrentando contra una de las grandes potencias mundiales, ¿no? La segunda potencia nuclear y bueno, que Rusia prácticamente vive de exportar armas, ¿no?
además del gas y otras cosas, pero realmente que le haya hecho frente es un hecho muy, muy importante. Y bueno, con esto último, estos avances y todo eso, bueno, muestra, digamos, la posibilidad de que un pueblo, eh, por más difícil que sea la situación en ese país, puede derrotar a una potencia imperialista, ¿no? Y bueno, ahora veremos qué se viene. Hay declaraciones de Estados Unidos como que ya queriendo con esto finalizar la guerra. Y bueno, no se sabe, ¿no? Esto cambió muchas cosas, se habló tantas cosas constantemente, pero bueno, es una situación donde nuevamente se están abriendo al diálogo, eh, pero nuevamente, o sea, esto solo sería pensable, solo se puede explicar, digamos, esta situación que sigue existiendo incluso Ucrania y que, bueno, se ha logrado toda esa resistencia hayan aguantado todos estos meses de guerra solo por bueno, el ímpetu del pueblo ucraniano, del pueblo trabajador, su movilización, su resistencia, que realmente se empeñaron en no abandonar su país, no dejarlo todo en manos del imperialismo ruso, y bueno, eso es lo que está dando esos resultados, ¿no? Y como bien dices, Miguel, incluso con problemas con su propio gobierno, porque es un gobierno de Zelensky que tampoco está al servicio de todo el trabajador, ni mucho menos, ¿no? Eh, entonces, más bien justamente aprovecha esto para atacar derechos laborales, conquistas laborales que están establecidas, ¿no? Entonces realmente es muy importante y es, bueno, un hecho que es muy importante para los pueblos del mundo, esta solidaridad, bueno, este proceso de lucha del pueblo ucraniano. Y bueno, se está pensando, bueno, se va a realizar como parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores una, bueno, un nuevo apoyo, un nuevo envío de solidaridad a los compañeros de Ucrania, ¿verdad, Miguel? Sí, eso se va a hacer la próxima semana, digamos. Claro. Bueno, entonces, como parte de eso, igual nos sumamos a esta solidaridad y al apoyo internacional que se está llevando a Ucrania, ¿no? A los trabajadores, a la izquierda ucraniana. Bien,